¿Hacia dónde se inclina la balanza en estos estados donde habrá elecciones el próximo 4 de junio? Bueno, para hablar sobre este tema, agradezco que el día de hoy esté con nosotros en la línea telefónica Roy Campos. Él es director de Consulta Mitofsky. Buenas tardes, Roy. Bienvenido al canal de la Asamblea. Hola, gusto de saludarlos. Oigan, vean nada más las noticias que acaban de presentar, qué interesante. Los 4 cierres de campaña del Estado de México, ninguno en la capital del Estado. Toluca. Los 4 se fueron a la zona oriente de la ciudad, que es la más poblada, ¿no? Ya reconocen la importancia. Además, ese era el conocido como corredor amarillo, donde el PRD tenía fuerza. Se fueron a Ecatepec, que es el municipio más poblado de América, 2 a Nesa, 1 a Texcoco, es decir, se fueron a donde el voto, hay mucho voto, ¿no? Consideran ya que el corredor azul, que Toluca ya está decidido, y creen que la elección se va a decidir en el oriente. Eso ya es una señal de lo que está pasando. No es una elección. Y otra, lo que dicen en Coahuila, que se adelanta una elección cerrada, miren, yo creo que hay que tratar de buscar un adjetivo mejor que cerrado, dadas las experiencias que tuvimos en Nuevo León, en Chihuahua, que parecían cerradas, en Tamaulipas, y al final se abrieron mucho a favor de alguien. Yo creo que tenemos que decir que es una elección como impredecible, que no sabemos hacia dónde se va a orientar entre el PRI y su opositor, ¿no? Porque de los 3 estados, que los 3 gobierna el PRI, 2 nunca los ha perdido. Coahuila y Estado de México nunca ha sido gobernado por otro partido más que el PRI, Coahuila y Estado de México. Y hoy los 2 tiene peligro de perderlos el PRI. Entonces, Roy, perdón. ¿Prevés una elección mucho más cerrada en Coahuila que en el propio Estado de México? Y si es así, ¿por qué? No, yo creo que en el Estado de México es más peleada. Ah, ok. Sí, yo creo que es más peleada en el PRI, porque ahí sí son 2 fuerzas importantísimas. Mira, en Coahuila hay una fuerza de tierra, que es la que tiene el PRI, contra una fuerza de aire que quiere que se vaya el PRI. O sea, ahí están, no es Guillermo Anaya el que está ganando, sino un poco los que quieren que se vaya Morera, el PRI, no es Riquelme el que está perdiendo, sino un poco el antisistema que quiere cambio, lo que pasó en otros estados. Incluso el discurso de Guillermo Anaya es el mismo discurso de Javier Corral, de Yunes, de Cabeza de Vaca, es decir, voy a meter al bote a los que gobiernan. O sea, no es propuesta, sino una agresividad hacia el gobierno actual. En cambio, en el Estado de México no. Delfina jamás ha utilizado esas palabras. Delfina ha utilizado la fuerza que arrasa López Obrador en ciertas zonas del Estado de México. Hay que recordar, 8 de cada 10 votos en el Estado de México van a provenir de las zonas conurbadas a la Ciudad de México. O sea, no podemos negar la influencia de la Ciudad de México en el voto del Estado de México. Y en esa se ha montado Delfina Gómez. Ahí pesa mucho Morena, pesa mucho López Obrador, y Delfina Gómez, de prácticamente una política muy, muy poco conocida, hoy está enfrentando a alguien que se llama Alfredo del Mazo, que es prácticamente el símbolo de la estructura de poder del Estado de México desde hace muchos años. Claro. Entonces, yo la veo esa más competida, la del Estado de México. Muy bien. Roy, buenas... De Nayarit ya le hablamos, ¿eh? Para allá íbamos, Roy, justo. ¿Qué hay de Nayarit? Fíjate, Nayarit, fíjate, en 1999 el PRI pierde prácticamente en la primera alianza que le hacen, porque la primera alianza moderna que pierde el PRI es Nayarit con el PRI, con el PAN-PRD, encabezada por un señor que se llamaba Toño Chavarría. Esa la pierde en Nayarit en 99. En aquella ola donde perdió Zacatecas, Tlaxcala, Baja California, y pierde Nayarit. Bueno, ese perder Nayarit, después el PRI recupera en el 2005, gana en el 2011, pero porque no le hacen alianza. En el 2017 sí le hacen alianza, y con el hijo de Toño Chavarría. Claro. Entonces, ya de entrada se veía mal para el PRI. Y luego aparece lo del fiscal Edgar Beitia, que detiene en Estados Unidos, y el escándalo de la campaña ya es corrupción, inseguridad, y se sube impresionantemente la alianza PAN-PRD. Las encuestas parecería que la alianza PAN-PRD ganaría por 2 dígitos. O sea, no sé si 20, 15, pero arriba de 10 parecería, ¿no? Entonces, lo cual ya es un triunfo muy claro. Entonces, Nayarit como que se está dejando aparte, pero ojo, el PRI tiene 3, los 3 estados son del PRI.
Nayarit ya está perdido y tiene riesgo en los otros dos, no se ve un buen panorama para el PRI después del 4 de junio. Claro. Roy, buenas tardes, te saluda Elia Almanza. Hola, A Elia. propósito de que comentábamos qué tan cerradas o no puedan ser, nosotros sabemos o tenemos ese pulso gracias a las encuestas. Sí. A tu consideración, pues, ¿qué papel están jugando, sobre todo en este año, qué papel juegan las encuestas? ¿Sí tienen realmente una incidencia o también pues ya se les está haciendo un uso político? Mira, ojo, sí tienen una incidencia, pero no estrictamente en el voto, como creen algunos. Tiene una incidencia en la campaña, que luego termina siendo voto. ¿Pero por qué en la campaña? Mira, imagínate, ve el contrafactual, que en el Estado de México no hubieran existido encuestas. ¿Qué estuviéramos hoy pensando en el Estado de México? Estuviéramos pensando que Josefina Vázquez Mota está peleando hasta con ventaja, y que la pelea podría haber sido entre Josefina Vázquez Mota y Del Mazo, porque Josefina era muy fuerte al principio. Las encuestas lo que nos fueron mostrando es una caída de Josefina, una subida de Juan Cepeda, que Delfina se le acercaba a Del Mazo, que Del Mazo se mantiene. Es decir, las encuestas nos fueron contando la historia de la opinión ciudadana. Y hoy estamos esperando el resultado en función de lo que las encuestas iban diciendo. Cuando me dices qué papel juegan, es en México juegan un papel como si fuera primera vuelta electoral. Como no hay segunda vuelta, entonces la primera vuelta electoral, la que decide entre quiénes es la contienda, parecería que son las encuestas. Y uso plural porque sería muy malo que hubiera una sola encuesta, que haya muchas encuestas para que entre todas nos digan un panorama general. Claro. Roy, pero después de los casos como el Brexit, las elecciones en Estados Unidos, Colombia con el referéndum de las FARC, ¿realmente todavía podemos confiar en estas preferencias o estos parámetros que arrojan las encuestas? Fíjate, no si quieres pronosticarlo, porque ahí el error fue precisamente querer saber quién era el ganador con esas encuestas. Lo que te estoy diciendo es que nos han servido como primera vuelta, porque el votante, al final de cuentas, toma decisión con esa información. Y también por eso afirmo que no digamos que la elección es cerrada, sino que está impredecible entre ellos dos. Porque el ciudadano va a llegar el domingo al Estado de México y a lo mejor un votante dice, a ver, yo iba a votar por Josefina, pero mi voto a lo mejor lo echo a perder. Prefiero o sacar al PRI, o prefiero que siga el PRI para que no llegue Morena. O sea, toma decisiones al final. Y eso fue lo que pasó en Estados Unidos, en Wisconsin, Michigan, en los estados que definieron, lo que pasó en Colombia, en la parte central de víctimas de las FARC. Es decir, yo creo que no podemos usar a la encuesta como un oráculo. Tenemos que usarla como un contador de historia. Claro. Roy, nos queda un minutito, pero no me gustaría irme sin saber tu opinión acerca del abstencionismo. Hoy salieron todos los dirigentes nacionales de los partidos a pedir que voten. ¿Qué papel funge el abstencionismo en estas elecciones en los 4 estados? Bueno, primero yo creo que va a subir la participación. O sea, porque el ambiente está caliente, y cuando el ambiente está caliente y se siente que el voto es útil, al menos en Coahuila y en el Estado de México, creo que va a haber una alta participación. En Nayarit no sé. Entonces, bueno, pero en el Estado de México podemos ser muy claros. Entre menos participación haya, el PRI se favorece. Si vota más gente, se favorece Morena. Son las dos alternativas que se tienen en el Estado de México. Muy bien, Roy Campos. Pues muchísimas gracias. Esperamos hablarnos el próximo lunes para ver cómo quedó el marcador final. Hablamos. Muchísimas gracias.